versículos del 1 al 12. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura de manera unida a estos 12 versículos y después vamos a ir poco a poco analizando estos 12 versículos. Hechos capítulo 20, versículos 1 al 12. La palabra del Señor dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiéndole de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pueden tomar su lugar. Fíjate qué impresionantes son estos versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Empezamos con el versículo 1, nos dice: después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? El alboroto en Éfeso. Vemos cómo la sociedad que no tiene a Cristo, la prioridad no es darle ayuda al prójimo. Nuestras enseñanzas en Cristo son bien claras. Tú y yo estamos aquí no para servirnos, no para que yo crezca, no para que yo tenga todo en la vida. Nuestras enseñanzas en Cristo comprendemos que tú y yo estamos aquí para servir. ¿A quién? Al prójimo. Para servir en nuestra familia, para servir en la iglesia, para servir a las personas que nos odian. ¿Te acuerdas del Sermón del Monte que veíamos un par de meses atrás? En el Sermón del Monte Jesucristo dijo: os fue enseñado que diente por diente, ojo por ojo, mas yo os digo, amen a aquellos que los maldicen, bendigan a aquellos que los maldicen, oren por aquellos que procuran hacerles mal. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos aquí para servir. Y el domingo pasado veíamos que todas aquellas personas que no tienen a Cristo, la intención de su corazón, su voluntad está dada a servirse a ellos mismos. No importa si eso involucra el tomar ganancias de las demás personas, como lo veíamos primero con los hechiceros y después con aquellos alfareros que hacían los ídolos. La intención de ambas personas era poder enriquecerse vendiendo estos libros, vendiendo estos ídolos. Sin embargo, nosotros estamos aquí para servir. Entonces vemos que después de que se armó un alboroto por esa razón, porque Pablo estaba llevando el evangelio de manera gratuita a todas las personas, enseñándoles el conocimiento de Cristo, se armó un conflicto. Sin embargo, nos dice este versículo 1, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Llegó el tiempo de que Pablo tenía que marcharse de Éfeso, pero no se fue solamente y ya, y dejó abandonado a los discípulos, sino nos dice que los llamó a estos discípulos que se habían convertido, que habían creído en Cristo.
Y nos dice, habiéndoles exhortado. Y muchas veces pensamos que la exhortación es un regaño. Es decirle con palabras y en un estado de enojo a los hermanos y hacerlos sentir mal. Y algunos dicen y juzgarlos. Pero cuando se nos menciona en este término que Pablo llegó y reunió a los discípulos y llamó a los discípulos y los exhortó, está haciendo referencia a esto. Es lo que significa exhorto, hermanos: darles palabras de ánimo para que siguieran adelante. Y nosotros, y hoy en esta mañana, yo te quiero exhortar, yo te quiero dar palabras de ánimo para que sigas adelante. ¿La vida es fácil? ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Tomemos ánimo en el Señor y sigamos adelante. La vida no es fácil, pero nuestra confianza está en Jesús. Y en este mes de fechas dicembrinas que celebramos, recordamos el nacimiento de Jesucristo, aferrémonos más en lo que Jesús representa en nuestras vidas y sigamos adelante, porque la vida no es fácil. Probablemente esas palabras les estaba diciendo el apóstol Pablo a los discípulos. Después de todo el alboroto, muchos creyentes estaban tristes, estaban a lo mejor desolados, porque no entendían cómo los cristianos tenemos que pasar por toda esta situación. Como si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, tenemos que pasar por esta situación. Y muchas veces nosotros también nos preguntamos, bueno, si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, si Dios es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, ¿por qué tengo que sufrir? Pero tú y yo, mientras estemos en esta vida, vamos a tener los mismos retos que las personas que no tienen a Cristo. De hecho, en Apocalipsis, y en Santiago, y en Judas, y en Pedro, estos apóstoles nos dicen que el juicio de Dios empieza primero, ¿por dónde? Por su casa. Y es necesario que tú y yo pasemos por un proceso de aflicción para que después en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, Dios pueda traer el juicio sobre las naciones. Dios pueda traer el juicio sobre todos aquellos que rechazaron su nombre. O sea, nosotros estamos en el plan glorioso de Dios. Por ahora tenemos que sufrir, así como nuestros hermanos en Éfeso, así como aquellos lugares a donde iba el apóstol Pablo. Pero debemos de tener en cuenta que eso no es para siempre. Esto solamente es temporal. Tú y yo, en algunos cuantos años, cuando marchemos a la presencia de Dios, entonces sí vamos a estar completos por toda la eternidad. Hoy tenemos aflicción, pero cuando estemos por toda la eternidad con Cristo tendremos paz. Hoy nos hace falta muchas cosas para poder vivir bien, pero cuando estemos con Cristo por toda la eternidad, la presencia de Dios nos llenará por completo y no nos va a faltar nada. Tenemos que seguir adelante, hermanos. No nos desanimemos, tomemos ánimo, tomemos fuerzas y sigamos adelante. Y después nos dice, y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo se había encariñado con los hermanos, porque nosotros debemos de entender, y ese es el reto que yo tengo para ustedes el próximo año. Nosotros no solamente somos un grupo de personas que se unen cada domingo o que se reúnen cada miércoles para poder hablar de alguna cosa en común, de algo en común, de Jesucristo, de Dios, de la palabra. Nosotros somos familia. Debemos de sentirnos en familia, debemos de querernos como familia. Por eso es que Pablo se encariñaba con los hermanos. No los veía como desconocidos, no los veía solamente como un grupo que estaban de acuerdo con sus creencias. Los veía más allá, lo que a lo mejor a nosotros nos cuesta trabajo. Debemos de vernos como familia. Yo espero que al terminar esta reunión puedas tomar un tiempo en nuestra parte de al lado, convivir con los hermanos. Por eso es que se puso el café, el té, el pan. No nada más para que engordemos,
Ese nada más es un gancho para que convivamos, para que nos preguntemos, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno que viniste. Ánimo, Dios te bendiga. Entonces, debemos de mentalizarnos de eso. Tú y yo somos una familia. Después nos dice este versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Una vez más, el apóstol Pablo, cuando yo veo al apóstol Pablo en estos versículos, me recuerda a mi padre. Él no se cansa. Hace poco con la hermana Carmen fueron a la misión de San Juan y Gualtepec. Regresaron apenas esta semana que acabó. Este domingo el hermano Antonio ya se fue a la misión de la Chicocana. Y así estaba el apóstol Pablo. No se cansaba, aprovechaba bien su tiempo e iba y visitaba las misiones que ya se habían abierto, las iglesias que ya se habían fundado. Y dice estos versículos que los exhortaba con abundantes palabras. Una vez más, exhorto no es regaño. Exhortos son palabras de ánimo para que tú y yo sigamos adelante. Tenemos que seguir adelante. Llegó a Grecia, versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos por cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Llegó el apóstol Pablo a Grecia. En Hechos no se nos habla mucho de su visitación en Grecia, pero sí se nos dice que estuvo 3 meses en Grecia. ¿Qué estuvo haciendo el apóstol Pablo 3 meses en Grecia? Hablando de Cristo, preparando a los discípulos, aquellos que se habían convertido a Cristo. Y aunque Pablo tenía amenaza de los judíos, porque no sé tú, hermano, pero a lo largo de estos 20 capítulos que hemos visto, ¿quién era el principal enemigo de Pablo? ¿No eran los griegos? ¿No eran las autoridades romanas? Eran los propios judíos. Esos judíos que no querían creer en Cristo. Y de esos judíos podemos especificar que la mayoría era fariseo, escriba o saduceo. Estos conocedores de la ley, que no querían reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que no querían reconocer que Jesucristo había resucitado, que no querían reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y vemos cómo constantemente estos judíos estaban acechando la integridad de Pablo. Pero a Pablo no le importaba. Pablo estaba listo para morir por el evangelio. Y yo te tengo una pregunta y reflexionemos. ¿Estás listo para dar tu vida por el evangelio? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo? Respóndete. No me respondas a mí porque tal vez me vas a romper mi corazón. Respóndete a ti mismo. Debemos de estar listos para dar nuestras vidas por causa de Cristo. Hoy, en este 2021, en la ciudad de Oaxaca, gracias a Dios, no hay necesidad de poder cerrar nuestras iglesias y ocultarnos para nuestros servicios, pero en pueblos cercanos a Oaxaca están siendo perseguidos. El otro lado del mundo están siendo matados por causa de Cristo. Y yo espero, hermanos, que cuando ese tiempo llegue a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, porque es parte del plan de Dios y nos dice en Apocalipsis, tú y yo estemos listos para dar nuestras vidas por causa de Cristo. El apóstol Pablo, con todas estas acechanzas, no se desanimó y no dijo, ya no voy a hablar de Cristo porque solamente me trae problemas. Y esa es la realidad. Hablar de Cristo a la sociedad nos trae problemas, nos trae conflictos, porque no quieren saber de Cristo, porque se burlan de nuestro credo. Pero tú y yo debemos de fortalecernos en su palabra y seguir adelante. Tú y yo debemos de fortalecernos al venir aquí en la iglesia y al convivir con nuestros hermanos, porque tenemos el mismo credo, tenemos la misma fe. Por eso es que somos familia. Nos dice al final de este versículo 3, tomó la decisión de volver a Macedonia. Pablo también era una persona como tú y como yo. Ya no quería tener más problemas.
Él también se había ya desgastado físicamente, porque es parte de nuestro proceso natural que nos desgastemos. Yo conozco varios pastores que son contemporáneos míos, bueno, probablemente unos 3, 4, 5 años más grande que yo, pero el ser pastor demanda una gran responsabilidad. Yo a veces los veo ya medios acabados, digo, ay, esta crema que me pongo sí funciona para mantenerme joven. Y Pablo también ya estaba acabado, estaba cansado. Como a lo mejor muchas veces tú y yo ya nos sentimos cansados sin haber hecho tanto como Pablo había hecho. Sin embargo, Pablo seguía adelante. En medio de su cansancio, en medio de las canas que los judíos le provocaban, en medio de ese desgaste emocional, Pablo seguía adelante. A lo mejor en aquella ocasión Pablo ya no fue directo hacia el plan donde él tenía, que era partir hacia Siria, sino mejor tomó la decisión de ir a Macedonia. Pero ya no quería tener más conflictos con los judíos. Pero sin embargo, aún así en los capítulos adelante vemos cómo Pablo seguía firme, luchando, porque había encontrado su fuerza en Jesucristo, en la palabra de Dios. Yo espero, hermano, que cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas desanimado, no pongas tu confianza en mí, no pongas tu confianza en el pastor, pon tu confianza en Cristo. Ve a la palabra de Dios, que Dios te hable a través de su palabra y que te dé fuerzas y ánimo. Porque yo también soy una persona que a veces me desanimo, que a veces siento tanta presión que quisiera tomar unas vacaciones de un año. Pero nuestra fuerza, nuestra confianza está en Cristo, en su palabra. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas triste, encuentra ese ánimo, esa fuerza en la palabra. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y tenemos que entenderlo y vivirlo. Pablo no se animaba en los discípulos, Pablo se animaba en Cristo. Por eso él estaba ferviente, cansado, pero dispuesto a seguir hablando de Cristo. Y mira, también juega un papel importante los creyentes, la familia en Cristo, versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Fíjate estos nombres que se nos describen en estos 4, versículo 4, estaban con Pablo. Muchos de nosotros hemos perdido amistades por decir yo soy creyente, yo soy cristiano. Muchos ya ni nos hablan, o me refiero a mí, muchos ya ni me buscan, porque saben que yo soy cristiano, porque saben que yo no llevo una vida como la sociedad demanda. Y yo encuentro ánimo también. Dios nos pone a cada uno de nosotros para también animarnos unos a otros. Pero el ánimo viene de Dios, el ánimo viene de Cristo, porque tú y yo somos imperfectos. Tú puedes mirar al hermano que tienes al lado y a lo mejor puedes notar alguna imperfección. Sin embargo, el amor de Dios que hay en nosotros nos hace amarnos unos a otros. Aún con muchas imperfecciones, aún con muchos defectos, tú y yo estamos aquí y a través de Cristo tú y yo podemos animarnos para poder seguir adelante. Así como estos hombres, que de estos hombres solamente Timoteo, Pablo hace referencia en unas de sus cartas y le escribe 2 cartas a Timoteo, pero estos hombres fueron de ayuda para que Pablo también siguiera adelante. Entonces, tú y yo también estamos aquí para poder animar al hermano, para poder ayudarnos en los momentos difíciles. Dios nos usa a nosotros para dar ánimo a las demás personas, a los demás hermanos en Cristo. Versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mira lo que dice este versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. ¿Te acuerdas qué celebración eran los panes sin levadura? Se celebraba una semana, 7 días. Y era después de la Pascua. ¿Qué representaba la Pascua para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento?
la salida de Egipto. ¿Qué representa la Pascua para el creyente? La salida del mundo de pecado. Gracias a Cristo hemos sido sacados de nuestra mala manera de vivir. Hemos sido sacados del pecado. Eso es lo que representa ahora la Pascua para nosotros. Cristo, al dar su vida en aquella cruz, nos dio redención. Compró nuestras almas, compró nuestra vida, compró nuestro cuerpo del pecado. ¿Verdad, Josué? El Josué ya quiere predicar, Va a ser el pastorcito de más temprana edad aquí en la iglesia. Entonces, eso es lo que representa la Pascua. Por eso es que Pablo, aún diciendo, no sé si tú te acuerdas, pero él decía, nosotros como creyentes en Cristo, ahora no podemos seguir la ley que quieren imponernos los fariseos. Sin embargo, Pablo celebraba esto porque recordaba aquel cambio que hubo en el pueblo de Israel de vivir en esclavitud bajo Egipto a ser liberado por Dios. En nuestro estudio de raíces entendemos que tú y yo también estábamos oprimidos por el pecado, bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2. Y ahora, gracias a que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, hemos sido liberados de esa mala manera de vivir. Pero gracias a Cristo. Y vamos a ver más adelante que esta Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento pasa a ser la Santa Cena. Esa conmemoración que Jesucristo nos dijo que tú y yo debemos de recordar su cuerpo, recordar el sacrificio que Él hizo. Por eso en esta tarde tú y yo vamos a terminar celebrando Santa Cena, recordando el sacrificio de Jesucristo. Lo debemos de hacer todos los días en nuestras vidas, todas las semanas, recordar el sacrificio de Jesucristo, pero valorarlo, apreciarlo, quererlo. Después versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se habían reunido los apóstoles y el apóstol Pablo? El primer día de la semana. ¿Alguien sabe cuál es el primer día de la semana? Domingo, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Por eso es que como creyentes tú y yo ya no nos reunimos el día sábado, como algunas religiones que todavía se reúnen el día sábado. Nosotros nos congregamos el primer día de la semana porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y encontramos en todo el Nuevo Testamento que los hermanos en la fe se reunían el primer día de la semana. Te voy a leer una vez más este versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí cuando se nos hace énfasis a partir el pan, no está haciendo énfasis a convivir, sino a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice partir el pan, está haciendo referencia a celebrar la Santa Cena. Y los hermanos, casi cada que se reunían, partían el pan. Los hermanos casi cada día que se reunían, los domingos, recordaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que en el año que viene tú y yo tenemos que practicarlo. Celebrar la Santa Cena, recordar a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. Pero que no se vuelva un hábito, que no se vuelva algo que ya no haga que tú y yo reflexionemos. Pero eso es una lucha entre tú personalmente. Allá nuestra iglesia, nuestra familia en Boise, ellos cada domingo celebran la Santa Cena. Y muchas veces nosotros decimos, es que si la celebramos cada semana a lo mejor se nos vuelve costumbre.
Pero esa es una lucha personal que tú y yo debemos de decir: estoy celebrando, voy a celebrar la Santa Cena, voy a recordar el sacrificio, el cuerpo que fue golpeado, lacerado de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que fue derramada, y debemos de tomarlo con respeto, valorando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es una lucha personal y que vamos a estar practicando el próximo año. Porque lo vemos en Hechos. No cada mes, cada 2 meses lo practicaban, cada semana, cada 3 días. Y después de que estaban listos para partir el pan, dice el versículo 7, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Pablo sabía que ya no podía estar más tiempo y aprovechó cada minuto, cada hora, cada segundo para poder enseñarles. Y nos dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen que no dure más de 40 minutos el sermón porque me aburro. Que no dure más de 1 hora el sermón porque me aburro. Y a lo mejor si hacemos una encuesta a nivel general, no solamente de nuestra iglesia, sino a nivel general, y le pones: hermanos, ¿cuántos minutos considera que es una buena enseñanza? Yo estoy seguro, contéstate a ti mismo, de seguro van a poner en promedio 20 minutos, hermano, y ya es mucho. 15 minutos, hermano, bien dado. Pero vemos como aquí Pablo se alargó horas por hablar del evangelio. Nosotros debemos de estar dispuestos a aprender de la palabra. No importa si vamos a estar 2-3 horas aquí en la iglesia. No seamos cristianos light, que le guste ahora todo lo sencillo, todo a poco tiempo. No nos gusta estar en la iglesia 1 hora y media, pero sí nos gusta estar celebrando 3-4 horas en familia. Sí nos gusta estar viendo los partidos de fútbol 120 más el tiempo extra que se agrega, pero no nos gusta estar en la iglesia 1 hora. Tenemos que aprender a modificar esas costumbres que son personales en nuestras vidas. Yo espero que podamos practicar. Luego allí el hermano Irving, cuando ya voy pasado de 1 hora, ya me empieza a hacer señas: hey, se nos va a acabar el internet, apúrale. Pero tenemos que estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Mira qué gran ejemplo nos puso el apóstol Pablo. Iba a enseñar toda la noche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí se nos hace mención del aposento alto. ¿Sabes qué significaba el aposento alto? El aposento alto era la habitación frecuentemente que se construía sobre las azoteas de las casas y era utilizado para las personas que venían a dormir en estas casas, para los invitados de las casas. Jesús y sus discípulos pasaron la última cena en un aposento alto, conforme a lo que nos dice Lucas capítulo 22, y te voy a invitar a que vayas conmigo a Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13, y dice: llegó el día de los panes sin levadura, que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesucristo es nuestro cordero. Jesucristo se sacrificó por nuestra redención. Versículo 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Este término de aposento alto en el Nuevo Testamento se usó para referirse a un lugar dedicado, un lugar especial para reunirse, a poder partir el pan, a poder recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese aposento alto, hoy en día, si lo trasladamos a la actualidad, es el templo donde tú y yo tenemos un momento para convivir, para recordar a Jesucristo, para aprender de sus enseñanzas.
debemos de valorarlo, debemos de cuidarlo. Porque este fue un lugar dedicado para eso, para como familia conocer más de Cristo. Y tú y yo hoy en esta tarde ya vamos a estar terminando, celebrando la Santa Cena. Vamos al versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y mientras Pablo enseñaba y se alargaba por horas, un joven, un cristiano laic, le ganó el sueño y se cayó y murió. Ten mucho cuidado, porque si tú estás cabeceando y te caes y te das un buen golpazo en la cabeza, no sé si Dios tenga misericordia de nosotros y podamos revivirlo. Pero Pablo, gracias a Dios, Pablo pudo revivir a este joven que se cayó de la azotea, del lugar alto, ¿no? Tú y yo debemos de encontrar la forma, el método de poder estar despiertos, atentos al servicio. A lo mejor lo más fácil se nos hace decir, es que la enseñanza está aburrida, pero el problema eres tú. Por ejemplo, a los jóvenes de la alabanza, ellos tienen que estar aquí a las 9:30, yo estoy aquí a las 9. Ellos están batallando, porque muchos de ellos solamente tienen el sábado para poder disfrutar, ¿no? Porque el fin de semana van a la escuela o trabajan. Pero ellos saben que si quieren estar aquí puntuales, necesitan dormir temprano, necesitan organizarse bien. Y ahora los voy a quemar, porque últimamente me he dado cuenta que en esta fecha dicembrina, en diciembre, como que están llegando un poquito tarde. Bueno, digo, ya es fin de año, vamos a darle chance, unos 10 minutitos de tolerancia. Pero ahora que me están escuchando, el próximo año, 9:30 en punto los quiero. Y yo aquí soy bien buena onda, hermano, con ustedes, pero con ellos que ya tienen un ministerio los tengo que aplacar, porque si no se vuelven chivos y se salen del corral. Entonces nosotros debemos, hermanos, yo les invito a que tomen un tiempo, se organicen, preparen bien. Si saben que el servicio es a las 11, procuren hacer todo sus pendientes un día antes con anticipación. Duérmanse temprano para que podamos estar aquí todos juntos celebrando en familia. Pobre joven, a lo mejor tenía una vida universitaria muy difícil y le ganó el sueño. Y es normal, porque somos humanos. Pero también sabemos que necesitamos darle prioridad a venir a la iglesia. Debemos de darle prioridad a estar atentos a la enseñanza. Entonces, valoremos eso y practiquémosle. Vamos a ver nuevas formas el próximo año de poder estar atentos a estos sermones, a estos mensajes que tenemos los días miércoles, los días domingos, para poder estar atentos. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Imagínate Pablo siendo guiado por el Espíritu Santo. Los hermanos decían: se murió, se cayó y se dio un buen golpazo. Pero Pablo no se alarmó, como muchos de nosotros a veces nos alarmamos. Pablo dijo: tranquilos, lo abrazó, no se alarmen porque está vivo. Estaba muerto, había muerto. Pero Pablo, siendo usado por el Espíritu Santo, volvió a darle vida. No fue Pablo, fue Dios que permitió ese milagro. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Versículo 11, una vez más, aunque días atrás ya se había celebrado la Santa Cena, en esta ocasión Pablo, antes de marcharse de Grecia, parte el pan, celebra la Santa Cena. Y es lo que vamos a hacer en este día, en esta mañana, tú y yo, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen momento para que te pongas a cuentas con el Señor. Si estás fallando en algo, pídele a Dios que te dé fuerzas para poder seguir adelante. Si tienes alguna necesidad, alguna aflicción, acércate a Dios en oración. Pero tú y yo ya estamos aquí
con la finalidad de recordar a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo venimos aquí a recordar a nuestro Señor Jesucristo, a animarnos unos a otros. Y ya se va a estar pasando el pan, el jugo de uva, y tomémoslo en serio, con seriedad, con respeto. Examinemos nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue torturado por nuestro rescate. Valoremos ese sacrificio. Y dice el versículo 12: y llevaron al joven vivo y se fueron grandemente consolados. Pero esto fue de bendición para la vida de los hermanos. A lo mejor el joven aprendió a organizarse bien para no caer en sueño en la próxima vez que Pablo compartiera el mensaje. El joven estaba vivo y fueron grandemente consolados. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 22. Vamos a estar leyendo el versículo 19 y el versículo 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Vamos a esperar que todos tengan el pan, que todos tengan el jugo de uva. Acuérdense que el pan representa el cuerpo de Cristo que fue golpeado por nuestro rescate. El jugo de uva representa su sangre que fue derramada para que tú y yo pudiéramos tener acceso ante Dios. Entonces, valoremos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar a que todos tengan ya el jugo de uva, el pan. Gracias, Anita. Y vamos a hacerlo con respeto, valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que leamos juntos Lucas capítulo 22, versículo 19. La palabra del Señor dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Les voy a invitar a que me acompañen a leer también el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomemos el jugo de uva. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, poder recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Poder recordar ese cuerpo que fue abolido, que fue maltratado, que fue lacerado, que fue golpeado, ensangrentado por nuestro rescate, Señor. Hoy valoramos ese sacrificio. Te doy gracias por aquella sangre que fue derramada por nuestras vidas, por nuestra redención. Padre, yo te pido que en esta hermosa tarde tú nos ayudes a seguir adelante. Tú nos des la fuerza, nos des el ánimo, ayudes a fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y sigamos adelante. Yo te pido, Señor, que quites todo desánimo, quites toda tristeza, quites toda pereza de nuestras vidas y valoremos y reconozcamos cada día, cada segundo de nuestras vidas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que tú sigas perdonando mi vida, que tú sigas teniendo misericordia de mi vida, Señor.
que hay cosas que tengo que cambiar, que tú me des las fuerzas, me des la gracia para cambiarla, para reflejar tu amor, para llevar una vida agradable a ti, Señor, una vida apartada del pecado y consagrada a ti, Señor, viviendo en santidad, viviendo bajo tu voluntad, viviendo bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Yo te pido, Padre, que como iglesia, como familia que somos, tú nos ayudes, Señor, a reflejar el amor que tú nos has dado a través de Cristo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad, a hacer sal en medio de la tierra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas usando nuestras vidas, que tú bendigas a cada familia que hoy está aquí presente, que tú bendigas a cada familia que está de manera virtual, Señor, que tú bendigas a cada familia de nuestra iglesia, y no solamente de nuestra iglesia, que tú bendigas a cada familia en Cristo, Señor. Danos la fuerza para poder seguir adelante. Sigue limpiando nuestras vidas. Gracias porque a través de Jesucristo somos limpios, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra conducta, a cambiar esas cosas que no te agradan, Señor. Ayúdanos a hacer conciencia, a reflexionar. Y ahora que estamos por terminar este servicio, y ahora que estamos por terminar este año, Señor, yo te pido, amado Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú limpies nuestras vidas, limpies nuestro ser. Enséñanos a vivir una vida conforme a ti te agrada, Señor. Aunque tengamos que dejar el trabajo, la escuela, incluso la familia, Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable a ti. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en aquella cruz. Te alabo y glorifico tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, Señor. Te alabamos y glorificamos, y dijo que lo hiciéramos hasta que Él viniera. Y lo vamos a hacer ansiosamente, Señor, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias en esta hermosa tarde. Amén.